Hola, estudiantes de primero medio, ¿cómo están? Soy Alejandra, su profesora de historia, y hoy día vamos a tener una clase sobre lo que sigue con respecto a la materia que habíamos estado tratando las semanas pasadas, que era la revolución industrial. Em, Recordemos que la revolución industrial es un proceso que cambió toda la estructura social conocida hasta finalizando el siglo XVIII, comenzando el siglo XIX, que básicamente era una sociedad campesina, que se basaba en el poder de la nobleza, y que tenía una estructura más bien piramidal, pero que dependía altamente del trabajo de la tierra, ya con la tierra como el elemento de poder, de autoridad. Eh, con la anterior estructura feudal, con ese tipo de cosas. La revolución industrial genera un cambio porque le da más poder a la burguesía, la clase que se caracteriza por estar relacionada más bien con los negocios, una clase social que también se estructura más a partir de una variedad de gente que pudo haber logrado hacer un negocio que funcionara, y por lo tanto encontramos que ellos se van a ir consolidando en este modelo de revolución industrial. Obviamente eso se suma a que se cambió la forma de producir. La forma de producir en aquel entonces era agrícola, y ahora pasó a agrícola artesanal, y ahora pasó a ser industrial, la producción a gran escala, ¿ya? Y eso significó una migración del campo a la ciudad, y comenzó a desarrollarse aún más la vida ciudad más que la vida de campo, ¿ya? Un cambio totalmente. Como las personas comenzaron a percibir que la vida en la ciudad estaba la fuente laboral y ese tipo de cosas, se generaron estas diferencias entre la burguesía y el proletariado. El proletariado, recordemos que era la clase social trabajadora de fábricas, de construcción, portuarios, etcétera, y que estaban en ese entonces en malas condiciones debido a que nunca había existido esa forma de trabajo en la historia. Entonces, por lo tanto, no habían leyes que se preocuparan en tanto de esto, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, ¿ya? El tema de la cuestión social, el proletariado y la burguesía. Pero si la burguesía comienza a tomarse de una idea generalizada, que es la idea de un progreso, ¿no? Estamos progresando, porque comienzan a haber tantos desarrollos tecnológicos, se comienza a hacer una producción tan a gran escala, cambia la vida del ser humano, que por lo tanto se genera como una idea de que están progresando constantemente, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de eso, de la idea del progreso indefinido, como en el fondo, ¿hacia dónde progresamos? No se sabía bien, pero estamos progresando en lo tecnológico, estamos progresando en lo intelectual, estamos progresando en lo económico, que eso básicamente va a ser lo más importante, como un progreso en lo económico. Quienes progresan, eso ya es otra cosa, pero sí se tenía esa idea de que se estaba progresando en lo económico, ¿ya? Así que comienza a haber en Europa un sentimiento de progreso indefinido, y en América Latina, porque también la burguesía comienza a traer estas ideas hacia América Latina, y América Latina que también había vivido sus propios procesos de independencia, como ustedes deben haber visto el año pasado, y entonces por lo tanto también acá había que organizarse de otra manera, porque en América Latina se estaban buscando formas de gobierno. ¿Cómo vamos a organizar estos países que se independizaron? Bueno, ¿de qué forma? Entonces también tiene que ver con esa idea de progreso, ¿ya? Con estas ideas de las libertades individuales, con estas ideas que las personas iban sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿ya? Así que, bueno, eso como introducción. Ahora yo les voy a mostrar un PowerPoint, ¿ya? La materia que vamos a estar viendo ahora, ustedes van a tener que ir complementando, aparte de lo que yo voy a hablarles ahora con el Power y lo que ya les he dicho, con su libro de texto, ¿ya? Libro de texto de primero medio, ¿ya? Desde las páginas 76 hasta la página
este contenido está hasta la página 81, ¿bien? Ustedes van a tener que realizar las actividades, vienen como actividades cortitas de 3 preguntas, ¿ya? Que son de apoyo para ir viendo el progreso de esto y hacer la evaluación que está en la página 82 y 83, ¿ya? Ese va a ser su trabajo. Yo voy a dejar habilitado en el aula virtual, en la parte de trabajos, para que ustedes puedan tipear ahí las preguntas y las puedan escribir pregunta y respuesta, y también la parte del análisis de esta evaluación, ¿ya? Para que quede claro. Es importante que ustedes trabajen con el libro y puedan hacer estas actividades de manera que podamos ir viendo cómo va fluyendo el aprendizaje de ustedes, ¿ya? De todas maneras, si tienes alguna duda, pone las preguntas, ya sea en el aula virtual, en la parte del foro, o aquí en el mismo video abajito, y yo voy a estar respondiendo. Bien, entonces ahora vamos a ver este tema del progreso indefinido, ¿ya? En el fondo, lo que se plantea como con esta idea del progreso es que vamos a estar progresando, pero no sabemos hasta cuándo, ¿ya? De hecho, se pensaba que había llegado la modernidad al hombre y ahora la mente del hombre, con el uso de la razón por sobre todas las cosas, nos iba a llevar hacia adelante, hacia un futuro prometedor, donde los europeos, la burguesía, era la que iba a dirigir el mundo, se había acabado la barbarie, pero no fue tan así, porque resulta de que terminando el siglo XIX con esta idea de progreso indefinido, iniciando el siglo XX tuvimos una primera guerra mundial a partir de estas premisas progresistas. Entonces, por lo tanto, como ahí se acabó todo este sueño de que estaban progresando constantemente, ¡pum! Quedó como endeudada la idea del progreso, ¿ya? Principalmente porque había una idea de que la modernización que había vivido Europa era la respuesta al mundo. Como los europeos en aquel entonces, para que usted sepa, mi estimado estudiante, se creía el civilizador del mundo, como no puede existir en el mundo nada más espectacular que ser europeo. Y por lo tanto, como nosotros somos europeos y estamos civilizados y ahora estamos modernizados, tenemos que ir a civilizar al resto que vive en la barbarie, a América Latina, a África, a Asia, y enseñarles a vivir. Básicamente así pensaba un europeo en aquel entonces, una mentalidad de superioridad que, bueno, va a traer varios conflictos, ¿ya? No es tan fácil llegar y sentirse superior del resto del mundo, ¿ya? Y conflictos entre ellos. Todo esto toda esta idea de modernización y de progreso se sustenta aquí en la mente de las personas, ya como en el fondo la mente del ser humano está capacitada para desarrollar este, este modelo progre, ¿ya? Avanzamos. A ver. Se me quedó pegado. Bien. Mi computadora está medio maluenda. Bueno, el progresismo indefinido se esparce también por América Latina, ¿ya? Las ideas sobre el progreso inundaron el pensamiento social latinoamericano del siglo XIX. Una vez consolidada la revolución industrial y como propuesta modernizadora, no fueron solo ideas, sino búsqueda de aplicaciones prácticas que deslumbraron la vida social, económica, política, cultural, ¿ya? De la mayor parte de los países latinoamericanos. Consolidadas dichas ideas en el siglo XX, al comenzar el siglo XXI hay un retorno a un utopismo de progreso, pero esta vez la denominada tercera revolución técnica y con la nominación de la sociedad del conocimiento. También hoy en día, como este rezago de la idea de progreso, hoy en día se quiere construir una sociedad de conocimiento, también sustentada en el desarrollo científico, académico de la mente. Ya no es algo solamente como que se genere este tema. Bueno, el progreso indefinido, ¿cuáles son las ideas centrales que tiene?
Primero que el hombre está en una evolución constante. ¿Ya? La idea de progreso toma fuerza entre los siglos XVIII y XIX. Ello responde a un periodo de profundas transformaciones sociales, económicas, sociales y culturales. Nosotros ya la hemos visto, principalmente toda esta transformación que se ocurrió gracias a la revolución industrial. Pero también el progreso indefinido está como en esta idea de que el ser humano va en constante evolución y que evoluciona, como la palabra lo dice, para bien. O sea, en el fondo hay un sentir para bien que se desarrolla todo esto. ¿Ya? Eh, También en este periodo se manifiesta una tendencia a la construcción de conocimiento racional, científico, el cual se aleja del tipo que está ligado a la religión, como en el fondo aquí se desarrolla más esta idea del empirismo, lo que el empirismo significa lo que yo puedo medir, comprobar, ver, así como esto mide tanto, pesa tanto, se compone de estas características. Eso es el empirismo, el conocimiento racional. No lo religioso, que es a veces un poco más abstracto, menos palpable, más del interior. Esto no, en el fondo es como lo que se puede ver específicamente, ¿ya? Y por lo tanto, las élites sociales imperantes en los distintos países latinoamericanos y europeos están convencidas que viven en una época en la cual el conocimiento racional permite mejorar las condiciones de vida de la sociedad. De hecho, a eso se apuntaba, y por eso comienzan a haber tantos avances científicos, tecnológicos tan rápidos. En el fondo comienza a aparecer la electricidad, el desarrollo del tren, los buques, por ejemplo, el Titanic. Así, todos de alguna manera están familiarizados con la historia del Titanic, este gran barco símbolo de la revolución industrial, de que el ser humano domina el hierro y que tiene una gran cantidad de lujo, que tiene una gran capacidad para llevar a personas y que puede hacer viajes en tiempo récord. Es como, esa es la idea del símbolo de lo que sería como el progreso indefinido, así vamos. Eh, no termina tan bien como tampoco termina también la historia del Titanic, que en el fondo choca y tienen ahí una tragedia a nivel mundial, y en 1914 el progreso indefinido también nos lleva a una tragedia a nivel mundial, que es la guerra. ¿Ya? Por eso a veces hay que tener como mesura, como no es que está mal que progresemos y que se busque los desarrollos empíricos, la ciencia, pero también no hay que creerse más de las capacidades que se pueden ir teniendo, hay que ser siempre como humilde. En el fondo, pensemos hoy en día, incluso el ser humano, volvemos a una situación de vulnerabilidad con este tema del COVID-19 que estamos viviendo, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son las características principales de la idea del progreso indefinido? Primero vamos a ver que se entiende que esto es un camino lineal y continuo, ascendente. Vamos a ir subiendo y no vamos a parar de subir. Y vamos a llegar a la cúspide del desarrollo potencial del ser humano eventualmente, en un camino lineal, continuo, ascendente. ¿Ya? Así sería esta curva. Siempre para arriba, nunca para abajo. Esto se logra a través del conocimiento racional y científico, sin Dios ni nada de eso, solo a partir del conocimiento racional y científico. ¿Mm? Por lo tanto, en esta época también surgen mucho desarrollo científico que ayuda, ¿ya? Que se descubre la penicilina y ese tipo de cosas. El ser humano es el centro del progreso, por lo tanto este proceso tiene un carácter antropocéntrico. ¿Ya? El ser humano obviamente es el que produce este progreso. Yo me pregunto, insisto, lo que les dije al principio de la clase, ¿hacia dónde progresamos? En lo económico, en lo estructural, en lo material.
Pero aquí se deja como un poquito, mucho de lado el tema de la idea del progreso de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente, por ejemplo. Hoy en día existe un daño medioambiental importantísimo que se comenzó a generar a partir de la revolución industrial y donde comenzaron como estas ideas de progreso. Entonces, en el fondo no estábamos progresando tanto si no se preocupan del lugar donde habitamos, que en el fondo es el planeta Tierra, y entonces, por lo tanto, este carácter antropocéntrico es un poco también ególatra, porque no contempla la vida de las otras especies que también habitan en el planeta y que se ven forzadas a salir de sus lugares de origen por el hábitat del ser humano. Entonces, por eso tenemos que ver nosotros tenemos que pensar en este progreso, pero de una forma justa, medida y razonada, como en lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Bueno, siguiendo con las ideas de progreso, vamos a poner todo aquí para que... Bien, primero tenemos que ver que esto también es el resultado de la acumulación de conocimiento, las artes, la riqueza y las fuerzas productivas, todas desarrolladas por el ser humano. Por eso es antropocéntrico. En el fondo, el ser humano es el que desarrolla todas estas ideas y por lo tanto se merece ser como eh, la especie dominante, ¿ya? Puede alcanzar el perfeccionamiento humano en niveles laborales, políticos y económicos. En eso se sustentan como estas ideas de progreso, ¿ya? Um, es interesante porque vuelvo a señalar, en términos, por ejemplo, de acumulación de conocimientos y riquezas, también eso llevó a que se comenzaran a desarrollar más armas. Y, por ejemplo, por eso en la Primera Guerra Mundial vamos a ver que comienzan a aparecer armas de guerra que nunca antes en la historia se habían visto. Por ejemplo, la ametralladora, el tanque, todas esas cosas que comenzaron a surgir en esta Primera Guerra Mundial y que responden a estas ideas de progreso, de conocimiento y de riqueza. Los países más ricos podían tener efectivamente este tipo de armas, ¿ya? Perdón, estoy un poquito resfriada, así que ahí tengo... ¿Cómo podemos contextualizar la idea de progreso? Bueno, los descubrimientos científicos que quedaron en evidencia a los ojos de los humanos entre los siglos XV y XVIII cambiaron la forma de ver la modernidad, modificando este conocimiento científico que venía desde la antigüedad. O sea, en el fondo hay una nueva forma de entender los conocimientos. En la sociedad se generó una sensación de pertenecer a una era de continuos descubrimientos y mejoras que llevaban a una solución definitiva de los problemas de los seres humanos. Por ejemplo, la imprenta en 1440, la locomotora en 1815, el submarino en 1620. Ya existían como estas ideas de submarino. Entonces, constantemente estábamos teniendo avances que, wow, vienen a solucionar temas. O sea, por ejemplo, pensemos en el transporte a partir de la invención de la locomotora. Es eh, ir por tierra a una velocidad que los animales no pueden alcanzar. Y que se disminuye entonces como esta sensación de lejanía y de los viajes es importante. Pensemos también en la idea de un submarino, es algo como poder viajar bajo el agua horas, es algo impensado. ¿Para qué hablar de la imprenta? Que en el fondo yo creo que es una de los motores que permiten que se desarrolle más la revolución también industrial posteriormente, porque se transmiten los conocimientos como un conocimiento, la gente comienza a desarrollar un conocimiento específico, como este ideal enciclopédico, así como nacen las enciclopedias, así como con conocimiento específico en un área, una enciclopedia, un libro que contenga todos los conocimientos de medicina, o un libro que contenga todos los conocimientos en torno a las artes escénicas o a las artes lingüísticas o a la historia. ¿Y qué historia? Historia de Chile o historia de... O sea, como, en el fondo se quería como decir, todo tiene que estar condensado en un lugar y todo tiene que ser específico, todo tiene que ser comprobable y ese es el conocimiento que se debe ir adquiriendo e ir transmitiendo. Como basta de, no, que así se hacía porque lo hacía mi abuela. No, ahora era como todo específico.
muy, muy romántico también, ¿ya? ¿Cómo podemos entonces contextualizar la idea del progreso? ¿Ya? Eh, la corriente del liberalismo económico fue muy importante. O sea, en el fondo, toda esta idea de progreso que se puede ir viendo tiene que ver con este liberalismo. ¿Ya? Para recordarte, el liberalismo es una tendencia política que se basa en las libertades individuales de las personas. Como en el fondo yo puedo eventualmente estudiar, trabajar y ganar mucho dinero y tener mis propias propiedades y tener mis propias cosas, ¿ya? Eh, perdón. Eh, Tengo que poner un poquito pausa, no sé cómo va a quedar esto aquí es la edición, pero me dieron ganas de estornudar, estoy un poquito resfriada. No es coronavirus, es resfriado. Bueno, la corriente del liberalismo económico fue muy importante para la idea de progreso, ya que apuntaba a la iniciativa individual como motor de la economía, ¿ya? De esta forma se asociaron a la idea de progreso los valores de libertad e iniciativa de los individuos, ¿ya? También el liberalismo desde la perspectiva política se asoció a la idea de progreso, ya que planteaba la existencia de derechos ciudadanos individuales. Bien, el ser humano entonces nuevamente como centro. Y el liberalismo, que hablaba como de estas libertades individuales que yo te decía, se suma entonces a las libertades individuales económicas y las libertades individuales políticas de las personas. Y se va a ir como configurando como el nuevo sistema que las sociedades van a ir tomando y viendo así como en este sentido se empieza a ver el mundo como una gran potencialidad de dinero a partir de la explotación de los recursos naturales y también del desarrollo del sistema de trabajo en aquella época, principalmente en fábricas en Europa. ¿Ya? Acá en América Latina, por ejemplo, era distinto, los trabajos estaban enfocados más en la extracción de recursos naturales. Y en Europa se fabricaban los productos que se hacían a partir de la extracción de los recursos naturales. Eso es interesante porque, por ejemplo, acá en Chile, en este periodo se comienzan a explotar en una primera instancia del siglo XIX el guano y en la segunda parte del siglo XIX el salitre comienza a ser un producto estrella y que lleva a que se desarrollen guerras acá en nuestro país, como por ejemplo la guerra del salitre. También la vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos contextualizar entonces la idea de progreso? Continuamos. La revolución industrial introdujo nuevas tecnologías que permitieron aumentar progresivamente la capacidad de producción del ser humano. De hecho, salieron ideas de cómo podemos producir más rápido. Salió como esta idea del Fordismo, la producción en serie y ese tipo de cosas. Así como una persona pone un palo, la otra pone las ruedas y así sucesivamente se van armando los productos, ¿ya? Todo este avance tecnológico transformó la visión de los seres humanos y representó la idea concreta de cómo se entendía el progreso. La producción en serie o en cadena surgió con la revolución industrial como forma de organización de la producción en que un trabajador se especializaba en la función específica y manejaba máquinas también de mejor desarrolladas tecnológicamente, elevando la calidad de la producción y los tiempos de producción por unidad. Hoy en día nos parece algo de lo más común en cualquier fábrica, pero en la revolución industrial fue una revolución también en esa forma de producción, ¿ya? Que antiguamente era mayoritariamente artesanal. El progreso indefinido mirado con los ojos de los intelectuales del siglo XIX, ¿ya? Generalmente los estudios
que se realizaron para entender el progreso indefinido vino por parte de las ciencias naturales y las ciencias humanas, ¿ya? De hecho, en esta época es súper interesante porque salen como nuevas teorías en torno a cómo el ser humano había comenzado a habitar el planeta. De hecho, sale la teoría de la evolución. Así, en ese nivel de buscar razones estaba el ser humano. Las ciencias naturales comenzaron a publicar estudios donde se planteaba un continuo crecimiento y mejora de algunas formas de vida en la Tierra, pero en desmedro de la desaparición de las formas de vida más débiles. En el fondo, por ejemplo, se comienza a ver eh, acá en Chile comienza a haber una ocupación efectiva del territorio y como se genera como esta mirada de que el ser humano es superior, también habían seres humanos que eran superiores a otros seres humanos y por lo tanto el hombre blanco era superior al hombre indígena y el hombre indígena tenía que irse básicamente desapareciendo para que el ser humano blanco pudiera hacer su idea de civilización. Eh, y tanto es así que en el Estado de Chile, finalizando el siglo XIX, a principios del siglo XX, se pagó para que se desaparecieran un pueblo indígena que eran los Selknam, Huonas, y los Cahuéscar, y los Alacalufe, y los Yaganes, todos los pueblos originarios de nuestra zona sur austral de nuestro país, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? El ejemplo más claro de estos estudios vino de la mano de la biología plasmado en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Charles Darwin vino a, a Chile, hacia el sur de nuestro país, y conoció a los Cernan y como planteó en algún momento que eran como el eslabón perdido entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, como el eslabón, el hombre que está ahí entre medio. Charles Darwin dijo, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta al cambio. Esa es como la idea de Charles Darwin. ¿Ya? El progreso indefinido mirado con los ojos de los intelectuales del siglo XIX. Continuamos en esta idea. Otra cosa que nace en esto es el método científico, como estaba todo en pos de lo que se podía medir, cualificar y ese tipo de cosas, se genera esta idea del método científico, ¿ya? Que en el fondo lleva a esto, ¿ya? Por otro lado, las ciencias sociales, desde la perspectiva filosófica de la corriente positiva, planteaban que solo la verdad se podía acceder planteaban que solo se podía acceder a la verdad a través de la ciencia y aplicando el método científico. Es por esta razón que el positivismo rechaza todo el saber que no provenía del análisis que venía de aspectos intangibles, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el método científico? En una primera etapa de observación, que es como hay un planteamiento de un problema, ¿m? Un problema de investigación. Quiero saber cómo es el ciclo del agua, cómo funciona el agua, ¿ya? Porque nos interesaría mejorar el sistema del agua del planeta. Estoy inventando en este momento, ¿ya? La segunda etapa es la formulación de hipótesis, hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el problema. Entonces podemos decir, sobre el ciclo del agua se puede ver que existen lluvias, existe la evaporación de las aguas, existe los ríos, las aguas y napas subterráneas. Eso es como que deben componer parte de un ciclo de un agua, ¿ya? Tercera etapa, una experimentación y control de las variables. Diseñar experimentos para confirmar o descartar las hipótesis buscando relaciones entre ellas, controlando las variables. Diseño de experimentos para la comprobación de las hipótesis. Entonces vamos a ir a medir con un barómetro, vamos a ir a ver los caudales de los ríos para ver cómo funciona este ciclo del agua, ¿ya? La etapa 4 son las conclusiones obtenidas a partir de estas hipótesis, ¿ya? Estas etapas se construyen leyes y teorías si quedan completamente establecidas, si la hipótesis es comprobada. Y si no es comprobada, se vuelve a formular una nueva hipótesis, ¿ya? Entonces, esto es conocimiento científico específico, en el fondo, medir,
comprobar, preguntarse, corroborar, ¿ya? Esa sería como la estructura general del método científico que se comienza a desarrollar. Y a partir de esto se comienza a desarrollar la idea de un imperialismo, ¿ya? Donde los países europeos, a partir de su preponderancia política, su preponderancia económica, comienzan a querer competir entre ellos para desarrollar sus ideas gubernamentales, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva política, los grandes reinos europeos comenzaron a finales del siglo XIX un proceso ya no solo de desarrollo industrial, sino también con el fin expansionista, que tiene que ver con la idea que yo les decía al principio. Somos tan espectaculares los europeos que tenemos que expandirnos y llevar esto al resto del mundo y también sacar los recursos naturales del resto del mundo, ¿ya? Se comenzó a transmitir un camino nuevamente de sometimiento del más poderoso sobre el más débil. En este caso se vuelve como a repetir la historia, en este caso el hombre europeo por sobre el hombre que habita el resto del mundo. Europa ya había desarrollado armas que lo hacían tener más capacidad de sometimiento hacia los otros, ¿ya? Las sociedades que se creían más débiles aplicaron una política de barbarie sobre otras que se suponían menos civilizadas. Y aquí tenemos como estas imágenes donde los europeos van a conquistar el resto del mundo y comienzan también a ir repartiéndose, porque comienzan a compartir entre ellos y se van dando cuenta de que los franceses y los británicos comienzan a encontrarse en distintos escenarios y comienzan a tener también sus propios conflictos. Los rusos, los alemanes también comienzan a querer tener influencia en el resto del mundo y ir explotando los recursos naturales y sometiendo, entonces por lo tanto van a tener sus conflictos y esa es una causa de la Primera Guerra Mundial. Así que bueno, ojo, el progreso fue un gran aporte especialmente en el desarrollo de tecnologías, avance científico, industrialización y carrera armamentista. ¿Ya? Me voy a sacar de aquí. El progreso indefinido fue el causante de mucha pobreza en el sector más desposeído de la sociedad, ¿ya? La explotación del hombre por el hombre y el aprovechamiento de las naciones más poderosas por sobre otras naciones más débiles. En el caso, por ejemplo, de la India, África. ¿Ya? El progreso en la historia siempre ha estado asociado a un desarrollo de ciertos sectores de la sociedad y por sobre otros que sufren las consecuencias. En el fondo, ¿quiénes progresan? Las personas que tenían la capacidad de hacerlo, en este caso la burguesía. Por su atención, muchísimas gracias. Las próximas... voy a poner la... ¿Cómo dejo de dejar de... Eso, ahí sí. Bueno, para ir como sintetizando la clase del día de hoy, que te quede claro que la revolución industrial llevó al desarrollo de esta idea de progreso indefinido. Esta idea de progreso indefinido se sustenta en un progreso económico, material, ¿ya? Básicamente, esa es la lógica. En este progreso económico y material se basa en el desarrollo científico, con los conocimientos específicos, con un ideal de enciclopedia, como con un método científico que sustente las cosas. El progreso indefinido también se basa en la sumisión de los que son más débiles contra los que son más fuertes. Y eso se va a ir generalizando, ya sea, por ejemplo, acá en América Latina, en el caso de Chile, el Estado de Chile, que era de un hombre blanco, católico, terrateniente, frente a un indígena que tenía que irse corriendo, básicamente, para que avanzara la vida de este hombre blanco, o a nivel mundial, el hombre europeo, blanco, civilizado, que va a buscar los recursos de los otros continentes que son inferiores y que no han vivido como un proceso de revolución industrial,
¿ya? Eso es como, son como las ideas centrales. La idea de progreso indefinido era un proceso lineal, ascendente, que nos iba a llevar al infinito y más allá. No fue tan así, ¿ya? Vamos a estar viendo en las próximas clases. Así que, chiquillos, esa es la clase del día de hoy. Hagan las actividades que les comenté del texto. Página 74, no, 76, ya de la página 76 a la página 81, ahí están como el contenido de esto. Hagan las actividades que están ahí en las páginas y la evaluación que es de la página 82 a la 83, ¿bien? Insisto, yo voy a dejar en el aula virtual esta misma PPT que acabamos de ver, la voy a dejar ahora para que la descarguen y la puedan también ver, trabajar con su libro, ver el video y también voy a dejar la parte de trabajos abierto para que usted escriba las preguntas y las respuestas, ¿bien? Y eso me manda. De todas maneras, si usted no puede hacerlo, puede mandarme un mail, el trabajo por mail, a mi mail de alumnos que tengo, que es ale2aguayo@gmail.com. Bien, eso, nos estamos viendo. Cuídate, por favor, les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Los extraño mucho, mis lindos estudiantes, de verdad. Pórtense bien, cooperen en sus casas, estén positivos, ya vamos a salir de esto. El ser humano ha avanzado siempre, estamos en un periodo un poquito complicado, pero vamos a salir adelante. Mantente positivo, tu mente piensa cosas positivas, mantén tu mente ocupada, no salgas y te mando un gran abrazo. Cuídate mucho, ¿bien? Nos estamos viendo. Chao, chao queridos.